Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Marisa Lescano y voy a desarrollar cuidados de enfermería para pacientes renales. En esta clase vamos a desarrollar el ingreso del paciente renal a un programa de reemplazo o de sustitución renal. Y fundamentalmente vamos a enfocarnos en el rol de enfermería al ingreso de este paciente. Entonces vamos a hablar en cuanto a contenidos de la enfermedad renal crónica, la definición, el consultorio de enfermería, cuáles son los objetivos en cuanto a nuestra intervención enfermera y cómo se prepara el paciente previo al tratamiento dialítico. En esta preparación se va a incluir la educación terapéutica y la formación e información. También vamos a desarrollar la posibilidad o las opciones terapéuticas de los pacientes, incluida los cuidados paliativos. Entonces, solo para recordar, la enfermedad renal crónica en el adulto se define como la presencia de una alteración en la estructura del riñón o una alteración en la función del riñón, que se puede evaluar o evidenciar a través de un análisis de orina o de sangre y también en estudios de imágenes. Esta alteración, ya sea en la estructura o en la función renal, tendría que persistir en el tiempo por más de 3 meses para ser considerado como enfermedad renal crónica. Podría haber o no un deterioro de la función renal y la filtración glomerular está descendiendo por debajo de 60 ml minuto. Puede o no aparecer otros síntomas de enfermedad renal. Eso en cuanto a la definición. Si hablamos de enfermedad renal crónica, muchas veces es comparada con un bloque grande de hielo, un iceberg, porque es asimismo como se manifiesta la enfermedad renal crónica en las personas. Las primeras etapas o estadios, el paciente no presenta ningún tipo de sintomatología o son muy pocos si son similares a otras enfermedades. Entonces el paciente no se percata de que sus riñones están siendo lesionados o dañados. Ya en la etapa final de la enfermedad es cuando empiezan a aparecer los síntomas, el paciente tiene dificultades para caminar, se cansa mucho, está anémico, empieza a acumular líquido, pierde peso, entonces van apareciendo síntomas y la actividad de enfermería en la primera etapa es fundamentalmente enfocarse en los pacientes con factores de riesgo, es decir, aquellos pacientes que tienen una enfermedad que podrían llevar a una lesión renal de manera crónica, es decir, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes lúpicos o los que tienen poliquistosis renal y así. Esta clasificación de la enfermedad renal crónica del año 2002 habla un poco de las etapas de 1 al 5, siendo el número más alto la más grave, en la que se define ya como insuficiencia, es decir, a ese riñón ya no se le puede exigir más, está insuficiente para cumplir con sus funciones y ahí se requeriría tratamiento de sustitución o diálisis, cualquier tipo de diálisis o trasplante. Esta clasificación se basa en la tasa de filtración glomerular. Esta del 2012 habla un poco del pronóstico de la enfermedad renal crónica, siempre por la tasa de filtración glomerular y también por la albuminuria, según la CADIGO 2012. Entonces, la actuación de enfermería en todas estas etapas en las que va avanzando la lesión renal sería preventiva en las primeras etapas. Aquí pintado de verde tenemos entonces nuestra actuación sería educación terapéutica para el paciente diabético, para el paciente hipertenso, idealmente un consultorio de enfermería para poder educarlos cómo cuidarse para que sus órganos y sistemas se mantengan lo más sano posible, todas aquellas que van a ser afectadas por su diabetes o por su hipertensión. Lo que está pintado en amarillo y en naranja sería nuestra actividad también preventiva, prevención primaria y secundaria, relacionado a cómo enlentecer la progresión de un daño renal desde el punto de vista del enfoque enfermero.
Y ya pintado de rojo sería cuando la filtración glomerular esté severamente disminuido y el paciente va a requerir tratamiento de sustitución. Aquí nuestra labor de enfermería es preparar al paciente y si hay posibilidad de elección de tratamiento, entonces el paciente tendría la opción terapéutica a elección. Pero si no hay posibilidad de elegir, entonces el paciente tendrá diálisis y casi siempre hemodiálisis, porque la opción de diálisis peritoneal lo tenemos limitado a áreas específicas de capital y central en nuestro país. Contamos del Ministerio de Salud Pública a través del Departamento de Salud Renal de una guía técnica. Aquí lo que se pretende es educar al paciente y también a los miembros del equipo de salud al tratamiento del paciente. Esta guía técnica tiene un lenguaje muy sencillo y puede ser aplicado en el tratamiento de los pacientes con enfermedad de base que lesionan los riñones y también a los que tienen factores de riesgo o estilos de vida poco saludables. Entonces está enfocado a preservar la salud renal. Incluso en los pacientes que están en estas etapas de lesión renal con disminución del filtrado glomerular o con albúmina en la orina, pero que todavía no necesitan diálisis, no necesitan tratamiento de sustitución. Y en esos casos lo que se hace es enlentecer, retrasar la progresión, retrasar el inicio de un tratamiento de sustitución o de reemplazo. Puede ser en las unidades de salud familiar, en los consultorios o en todos los hospitales públicos y privados. Si hablamos de consultorio de enfermería, estamos hablando de preparar al paciente de una manera en la que la educación terapéutica le entregue información adecuada, sencilla y en un lenguaje que pueda comprender y sobre todo en la cantidad exacta para no abrumarlo. Y se conoce como ingreso planeado a un tratamiento de sustitución cuando se planifica, como su nombre lo dice, que la persona empiece ya sea diálisis de cualquier índole, diálisis peritoneal, hemodiálisis o incluso el trasplante renal. El paciente con enfermedad renal crónica avanzada es aquel que está en el estadio 5, es decir, su vida depende de un tratamiento de sustitución porque este órgano vital que son los riñones por sí solos ya no pueden trabajar para mantener la salud y la estabilidad de la persona. En este consultorio de enfermería lo que hacemos es educar al paciente. Esta educación terapéutica tiene varias aristas y fundamentalmente en la enfermedad renal crónica avanzada es preparar para iniciar diálisis. Si el paciente no tiene la opción terapéutica del trasplante o no hay opción de diálisis peritoneal, sería inicio de hemodiálisis. En estos pacientes entonces es fundamental que la comprensión de su cuidado esté realmente apoyado por información, que nosotros le eduquemos, porque el concepto de autocuidado no es sencillo de asimilar, porque es su responsabilidad. El paciente crónico que va a recibir un tratamiento crónico tiene que cuidarse, hacerse responsable de su cuidado. Y eso implica hacer lo que se le dice que tiene que hacer, por propia voluntad, no por imposición. Entonces tiene que cuidarse desde muchos ángulos o aspectos, desde la terapia de la diálisis, también en cuanto a la nutrición, a la ingesta de líquidos, a la ingesta de sal y la medicación. Si tiene adherencia a todo esto que tiene que hacer, el paciente realmente está preparado para hacer el tratamiento de una manera planeada. No es sencillo conseguir la adherencia, pero es importante reconocer cuando el paciente lo tiene porque entonces asimila la responsabilidad de su autocuidado. Es fundamental ir explicando para que el paciente entienda que va a cambiar completamente su estilo de vida y posiblemente sus hábitos. Todo tipo de hábitos, como ya dijimos, alimentarios, hábitos, la rutina laboral, todo lo que hace en su rutina diaria.
También la educación terapéutica en este consultorio de enfermería tiene que hablar sobre la prevención de aquellos factores de riesgo, porque el paciente tiene que conocer que ningún tratamiento está exento de riesgo y también la falta de adherencia implica riesgo y la falta de cuidado, de responsabilidad en su autocuidado también implica riesgo. Entonces, todos esos factores deben ser abordados en un consultorio para que el paciente entre, ingrese, inicie de manera planeada su tratamiento de sustitución. No es enfocado solo por el nefrólogo o solo por enfermería, es el equipo completo que trabaja para este enfoque y hay estrategias de cuidados enfermeros centrados en el paciente y también en su entorno familiar. Y estos cuidados enfermeros están basados en la evidencia, es decir, que se han demostrado que funcionan. Se utilizan instrumentos o herramientas que garanticen la seguridad del paciente y comprenda que tiene que haber continuidad en su cuidado. Estas labores, esta actuación de enfermería se basa en cualquier metodología conocida, casi siempre en un proceso de atención, y se elaboran planes de cuidados. Se puede uno solventar, sustentar por diferentes teoristas o modelos de atención, pero lo importante es generar un plan de cuidados de manera que sea factible su aplicación y que ese cuidado sea real, que el paciente reciba, que tenga adherencia y que funcione, que se pueda medir, que se pueda contar y mejorar si es que es así. En cuanto al cuidado integrado, se relaciona a que tiene que ser individualizado. Es cada paciente que va a requerir de acuerdo a sus valores, de acuerdo a cómo es su forma de ser, cómo es su entorno familiar, qué limitaciones tiene, qué cosas comprende, qué cosas no comprende, pero el cuidado tiene que ser en cuanto a las necesidades y los valores de la persona. Y lo único que tendría que limitar esto sería la condición o situación clínica del paciente. Siempre que el paciente se prepare con tiempo, estamos hablando de una preparación oportuna, es decir, de un ingreso planeado a un tratamiento de sustitución. Siempre que se planea y se hacen las cosas de manera oportuna, hay mayor posibilidad de que eso influya de manera positiva en la calidad de vida de una persona que padece una enfermedad crónica y debe recibir o iniciar un tratamiento también de manera crónica. Esta preparación oportuna, si el paciente no tiene opción de tratamiento que no sea hemodiálisis, entonces involucraría la realización de un acceso vascular. Es decir, cuando hablamos de un paciente que se prepara de manera oportuna, estamos diciendo que se está haciendo una fístula con tiempo, que esa fístula va a tener el tiempo de prender, de funcionar muy bien, de tener el caudal adecuado para ofrecer dosis adecuada de tratamiento dialítico y esa fístula va a funcionar cuando el paciente tenga que empezar diálisis. De eso estamos hablando cuando hablamos de preparación oportuna. Bueno, los pacientes que inician tratamiento sin una fístula, por ejemplo, aumenta su posibilidad de fallecer o tener varias complicaciones, sobre todo relacionadas a catéteres. Estas complicaciones suelen ser las infecciosas. Y la mortalidad es alta en los primeros 3 meses justamente por esta complicación infecciosa relacionada a catéteres. Cuando el paciente no inicia de manera programada, ya con una fístula confeccionada. Lastimosamente, nuestra realidad y de toda América Latina es que el paciente ingresa de manera tardía, no de manera programada ni planeada. Entonces, ya cuando el paciente tiene muchos síntomas, está disneico, está edematizado, está extremadamente anémico, está malnutrido o desnutrido, en ese momento tardíamente empieza su terapia de sustitución renal. Y bueno, no hay opción, el paciente tiene que tener un acceso vascular para iniciar tratamiento y se instala un catéter, porque no tiene fístula. Entonces, la instalación de un catéter implica que hay varios factores de riesgo relacionados con este dispositivo en el paciente.
Cuando empieza de manera urgente, no se preparó, no fue a una consulta previa, informativa o de educación terapéutica, hay mayor cantidad de complicaciones, hay mayor morbilidad y en general cuando el paciente ingresa de manera urgente hay menos supervivencia. Es decir, en los primeros 3 meses la mortalidad temprana es una realidad. El paciente empieza diálisis de manera urgente y por muchas comorbilidades fallece antes de los 3 meses. Al comenzar la diálisis, entonces repetición, individualizar la necesidad de cuidados o de atención. Y tenemos que tratar de eliminar el concepto de que la misma diálisis es igual para todo el mundo. Eliminar el concepto de diálisis para todos igual. Cada paciente tiene requerimientos, necesidades que son diferentes. A veces tiene preferencias y tiene objetivos de vida que son diferentes. Y actualmente lo que se pretende es involucrar al paciente porque se consigue su adherencia a su autocuidado y también en tomar las decisiones con relación a su tratamiento. Acuérdese, un paciente crónico se va a dializar toda su vida o quizás se va a trasplantar, pero va a ser paciente renal crónico toda su vida. Entonces, su opción, su objetivo, su preferencia es importante y si pudiéramos escucharla sería realmente bueno para el paciente. Dentro de todo esto hay que siempre mantener las prácticas seguras dentro del entorno del tratamiento para el paciente y para el profesional que administra y por supuesto también la calidad de atención, la calidad de tratamiento. Es muy importante recordar que nuestros objetivos siempre deben estar centrados en el paciente y el entorno familiar, ¿sí? Repetición entonces, el paciente renal crónico vive un gran cambio en todo lo que implica su estilo de vida, en todos sus hábitos. Va a cambiar los horarios dependiendo del turno que le corresponde hacer este tratamiento que es hospitalario. Si trabaja va a tener que ajustar su tiempo o su actividad laboral y si no puede ajustar entonces va a perder el empleo. Tiene que cambiar su alimentación y ajustarse a un régimen de acuerdo a sus valores laboratoriales. Aquí es muy importante la educación terapéutica, no es que todo el mundo va a comer lo mismo. El paciente renal tiene ciertas limitaciones en cuanto a la alimentación, pero no es que todo está prohibido. El paciente, de acuerdo a sus resultados, va a disminuir la ingesta de aquello que le genera daño o que tiene valores excesivos en su control rutinario de análisis de laboratorio. En cuanto a los accesos vasculares, si el paciente tuviera catéter, es muy importante que sepa cómo cuidarse en la casa y si tiene fístula también. Todas las alteraciones que se pudieran presentar y todas las complicaciones que va a aparecer durante el tratamiento dialítico mientras dura la sesión de diálisis y todas las complicaciones que se pueden presentar en su casa cuando no está en el hospital, el paciente tiene que tener conocimiento de manera a saber cómo proceder, cómo actuar, a quién llamar y así solventar la situación que se le presenta. Es muy importante el rol enfermero en la consulta prediálisis y aquí tenemos unas cuantas publicaciones relacionadas al consultorio de enfermería. Son publicaciones relativamente recientes que podrían ustedes buscar y interiorizarse si así lo desean. En cuanto a la indicación de diálisis, ¿cuándo es que el paciente va a empezar diálisis? De manera periódica, como un tratamiento sistemático. Si el paciente está tomando medicación, el paciente está haciendo una dieta hipoproteica y a pesar de eso los síntomas no se pueden controlar, en ese momento es que el paciente tiene que empezar tratamiento, ¿sí? Su situación clínica y la presencia o ausencia de síntomas urémicos. Ya cuando el paciente no puede vivir con las toxinas urémicas, es que se tiene que hacer un tratamiento de reemplazo. El paciente ya no puede ser normal, no puede vivir su vida de manera normal. Y bueno, las opciones que tiene son diálisis, si usamos la sangre del paciente a través de un acceso vascular, para depurarla y ultrafiltrar el exceso de líquido, estamos hablando de hemodiálisis.
Y si usamos el propio cuerpo del paciente, las capas del peritoneo como filtro para eliminar sustancias de desecho, estamos hablando de diálisis peritoneal. Si se realiza el injerto de un órgano que es donado por un paciente que es fallecido o donado por un familiar o no emparentado que es donante vivo, este paciente va a tener un reemplazo renal, va a tener un injerto y va a tener una mejor calidad de vida. Prácticamente puede comer mucho más que si estuviera en diálisis, en cualquier tipo de diálisis, pero el cuidado es su absoluta responsabilidad para que este órgano injertado o trasplantado le dure muchos años. La duración del trasplante va a depender de muchísimos factores. Una de ellas es la voluntad, la condición clínica, la edad, el tipo de órgano que recibió, son muchos factores. Y otro aspecto del tratamiento es el cuidado paliativo, que aplica a aquellos pacientes que no quieren recibir ningún tipo de tratamiento dialítico o no tienen criterio para trasplante o definitivamente son adultos mayores que ya no quieren hacer tratamiento o tienen muchísimas comorbilidades. Estos pacientes deben recibir cuidados de enfermería, cuidados del nefrólogo, del médico tratante, de manera paliativa, con medicación, con dieta, con controles de laboratorio, hasta que le llegue el momento de partir. Bueno, la hemodiálisis, como ya sabemos, es un procedimiento de sustitución renal en el que están involucrados dos apartados, dos espacios o dos soluciones, y este intercambio entre dos soluciones a través de un proceso de difusión y un proceso de convección es que se elimina toxinas urémicas, se elimina elementos de desecho y se elimina el exceso de líquido. Para poder administrar el tratamiento necesitamos un acceso vascular, que si tenemos una fístula, entonces usaríamos este acceso vascular permanente. Si no tuviera fístula, el paciente tendría un catéter que puede ser temporal o tunelizado, que es de larga permanencia. La máquina de hemodiálisis o monitor de hemodiálisis, impulsado por una bomba, va a extraer la sangre a un volumen que es una indicación médica. Este flujo sanguíneo es permitido de acuerdo a la capacidad del acceso vascular. Y dependiendo de la edad, el kilo, el corazón del paciente, la indicación médica del flujo sanguíneo, va a pasar por el filtro capilar de fibra hueca, que es el material, el elemento de diálisis, el elemento dializante, el filtro que se utiliza. Y aquí este capilar de fibra hueca va a permitir depurar y ultrafiltrar. Y por aquí vuelve sangre más limpia al paciente y el proceso dura el tiempo que esté indicado. En general, 4 horas en un paciente crónico. A veces menos, a veces más, dependiendo de cada paciente. ¿Qué cuidados de enfermería deberíamos tener previo al inicio del tratamiento dialítico? Debemos formar e informar al paciente. Esta educación terapéutica es crucial para que el paciente tenga las mejores herramientas para enfrentar un tratamiento. Recuerden ustedes que si la opción es hemodiálisis, es un tratamiento agresivo, es invasivo, el paciente tiene que estar sujeto a un monitor o máquina de diálisis y la sangre tiene que salir fuera de su cuerpo a través de un circuito extracorpóreo para poder ser depurado. Entonces hay complicaciones, hay eventos adversos y el paciente tiene que tener educación terapéutica para que comprenda lo que pasa con el tratamiento y sus efectos secundarios. También hay normativas en todos los centros de diálisis, sistemas de trabajo, y cada centro tiene su forma de trabajar. Entonces, estas normas básicas tienen que ser informados al paciente, tiene que recibir esta información del profesional de la salud y no en la sala de espera de otros parientes o de otros familiares de otros pacientes. Tiene que saber a quién preguntar, qué hacer cuando no sabe algo relacionado a su enfermedad o a su tratamiento, qué turno le va a tocar, si es nuevo, en qué horarios tendría que venir, dónde va a recibir todos los servicios, dónde es la sala de espera, dónde se retira tal o cual cosa. Y bueno, una vez que entre a la sala de diálisis tendría que conocer al personal que le va a cuidar. Es decir, hay que presentarse por los nombres.
Si hace falta, hay que presentar también apoyo escrito, darle por escrito toda esta información y fundamentalmente hay que comprobar que entendió. Es decir, hay que hacer una retroalimentación porque muchas veces entregamos de manera automatizada la información y no corroboramos si nos entendió o no este paciente. Una vez que hicimos este trabajo de informar, tendríamos que registrar en la hoja de guía como registro enfermero. Es muy importante entender que el paciente realmente puede enfrentar problemas que son problemas reales, pero también en potencia. Entonces, inevitablemente la ansiedad del paciente se tiene que procurar disminuir de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo en la inclusión al tratamiento. El paciente que empieza a tener un gran temor a la máquina, a la sangre y a todos los problemas que él se imagina, que puede ser real, pero muchas veces es potencial. Entonces, cuanto más información se entrega, cuanto más educación terapéutica tenga, es más fácil para el paciente entender y disminuir el temor. Siempre hay miedo, el miedo es inevitable. No se puede decir que no tiene miedo porque no es así. Lo desconocido y el comienzo de algo siempre genera temor y ansiedad. Cuanto más falta de conocimientos tenga, más complicaciones. También en el paciente que se da cuenta que su vida depende de este tratamiento, aunque tenga otras opciones, es inevitable la desesperanza y muchas veces se siente como que, ¿qué más da? Muy importante hacerle notar todas todo el lado positivo que tiene un tratamiento de sustitución, que a pesar de que su vida depende de un tratamiento y sin tratamiento no puede sobrevivir, tiene la esperanza de que existen tratamientos de sustitución y sirve de ejemplo todos los pacientes crónicos que llevan años dializando. Quiere decir que es posible vivir con el tratamiento. Y eso a veces ayuda a disminuir un poco la falta de esperanza. Nosotros trabajamos con el paciente, pero también con su entorno familiar. Estamos pretendiendo que haga algo, que se cuide, que entienda cómo es la fístula, cómo cuidar el catéter, qué implica la dieta. Tiene que saber, le estamos enseñando para eso. Pero también pretendemos que adquiera habilidades, que sepa qué hacer si sangra el brazo, si le duele alguna parte o si el catéter se soltó la sutura o si nota algo que no está bien, que nosotros le hemos enseñado, entonces tiene que adquirir habilidades. Nuestra educación terapéutica también permite que el paciente tenga una actitud ante el tratamiento y ante la educación. Si el paciente no tiene adherencia o no está interesado, entonces su actitud no va a ayudar a la comprensión. Pero si hay una actitud de adherencia, de apertura, una actitud más positiva, entonces es más fácil adquirir una conducta, adquirir habilidades o incluso conocimiento. Siempre teniendo en cuenta los valores del paciente, porque ninguna persona es igual a otra, hay que recordar eso. Entonces, nuestros objetivos sería que el paciente tenga conocimientos para cuidar su acceso vascular, que sepa identificar las complicaciones, que sepa que puede prevenir las infecciones, que tiene que tener un esquema de vacunación, que tiene que ser capaz de sentir y expresar lo que siente desde todo ángulo, y nosotros tener una actitud de escucha. El paciente tiene que saber que el tratamiento es seguro, que si él está haciendo la diálisis, la hemodiálisis, está haciendo un tratamiento que es seguro y nuestro conocimiento, nuestra expertise, nuestra experiencia, nuestras capacidades para hacer el tratamiento le va a demostrar que él puede recibir el tratamiento de hemodiálisis de manera segura. Es muy importante entonces que el enfermero esté capacitado. Cuando estamos informando al paciente, le entregamos una información dosificada, es decir, pequeñas cantidades de información, no abrumarlo con muchas cosas porque no se le va a quedar. Entonces, en todo momento, con mucho respeto, siempre que sea posible mirarle a la cara y hablarle sin tener el celular en la mano, a menos que uno quiera mostrarle un enlace o una publicación, entonces sería conversar con la persona.
en un ambiente tranquilo, preferentemente que no haya interrupciones, y tiene que entender cuál es la rutina. Cuanto más sepa, más adherente, va a tener mayor posibilidad de ayudar también en su tratamiento. Siempre que el paciente tenga dudas, muchas veces hay que reiterar los conceptos, porque el paciente que no quiere expresar duda dice que está todo bien, que entendió todo, pero a veces no es así. Entonces es importante aclarar las dudas, repetir la información y retroalimentar para entender. Siempre con refuerzo positivo, es decir, reforzar lo que ya comprendió y lo que nos dimos cuenta que no entendió, volver a repetir hasta que lo entienda, ¿sí? Toda la información relacionada a su documentación y sus datos personales también debe informarse dónde se va a entregar esa información, quién es el encargado y cómo se va a hacer, ¿sí? Con relación a la diálisis, entonces, todo aquello que le llame la atención, cuánto tiempo va a durar, todo lo que el paciente quiera saber, nosotros tenemos que informarle y sobre todo a quién y dónde tiene que preguntar si tiene alguna duda. Porque si respondemos no sé, yo, ese no es mi trabajo, entonces estamos cerrando un canal de información. Siempre que se pueda, se refuerza con información escrita para que el paciente con más calma pueda leer todo lo que le dijimos y pueda comprender aquello que a primera vista parece que no entendió. Si el paciente es nuevo y viene por primera vez a hacer el tratamiento de la hemodiálisis, es tan importante el enfermero que le toca. Y este enfermero tiene que transmitirle confianza, tiene que tratarlo con respeto. Y si es un enfermero que está desesperado por terminar la conexión, no va a transmitir tranquilidad. Es importante para el paciente que lo traten con respeto, como un ser humano en situación de paciente. La primera impresión es muy importante. Si nosotros actuamos con mucho profesionalismo, el paciente tiene más confianza y disminuye sus temores. Toda la información que se pueda requerir en ese momento se tiene que entregar con palabras sencillas, concretas y cortas, porque muchísima información no lo va a asimilar. De acuerdo a cómo vaya entendiendo, vamos a ir entregando información. Lo más importante que todos debemos entender, nosotros y el paciente, es la responsabilidad en su cuidado. Se tiene que potenciar el autocuidado para todo lo que va a pasar en su vida, para la medicación que va a tomar, que tiene que tomar. El paciente es polimedicado, toma muchísimos medicamentos para todas las indicaciones que tiene, la indicación médica de diálisis y la indicación de cómo cuidarse en la casa, en cuanto a la educación sanitaria, a si va o no tener restricción hídrica, de acuerdo a si orina o no, y qué va a comer, qué puede comer. A pesar de que tenemos profesionales, nutriólogos o nutricionistas, la labor enfermera en la indicación nutricional es fundamental porque con nuestro refuerzo positivo es que conseguimos la adherencia y eso es autocuidado del paciente. Entonces, para que el paciente ingrese, se mantenga y siga en el tratamiento dialítico, nosotros pretendemos que perciba que nuestro cuidado es de calidad, que perciba que nosotros sabemos lo que hacemos y que perciba que la diálisis es buena, de manera a que quiera hacerse el tratamiento. Y eso beneficia a todos, incluso a la institución, ¿sí? Entonces es muy importante entender que el paciente afronta de diferentes maneras su situación de enfermedad renal crónica en el estadio avanzado y tiene derechos. Nosotros tenemos que hablarle de eso. Lo más importante que se vea que somos responsables. Y si el paciente puede colaborar en las decisiones de su tratamiento desde el punto de vista ético y nosotros también en nuestra práctica profesional. Es muy importante la seguridad del paciente, es muy importante también que se pueda prevenir las comorbilidades. Un paciente crónico está supeditado a presentar muchas comorbilidades. Entonces, fomentar activamente la dignidad y la integridad del paciente, aunque sea un paciente crónico, involucramos también a su familia. La comunicación abierta entre todos, eso facilita su autonomía, es decir, que sea capaz de cuidarse a sí mismo y si hay que tomar una decisión, toma la decisión con conocimiento de causa porque fue informado con tiempo por nuestra actuación.
formación enfermera. Entonces, ahí estamos. Cuidados e intervenciones, aunque sean complejas, van a ser realizadas con pericia, con capacidad, y los planes de atención o cuidado que vamos a desarrollar van a tener resultados que podemos controlar, medir y sobre todo mejorar si hace falta. Un enfoque más de cuidados paliativos, quería decirles que hay una publicación que se podría leer, es relativamente reciente, sobre los cuidados paliativos en la enfermedad renal. Este cuadro simplifica un poco todo lo que nosotros hacemos en el equipo de salud para el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Cuando esta enfermedad llega a un estadio final, estadio 5, es una enfermedad renal crónica avanzada. En esta etapa es incompatible con la vida si no recibe tratamiento. El paciente debe recibir algún tipo de tratamiento. Puede ser un tratamiento conservador. El paciente va a tener los valores de las toxinas urémicas bastante elevadas, puede durar algunos días, puede durar más tiempo, hasta llegar a una situación de último día. Y bueno, aquí el paciente fallece. El paciente que tiene una filtración glomerular menor a 15 ml minuto puede recibir terapia de sustitución renal y puede elegir varias terapias en algunas circunstancias: hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Y lo importante es que el paciente trasplantado, una vez que perdió el injerto, puede volver a cualquier tipo de diálisis si tiene la opción, a hemodiálisis o ADP. Y el paciente que recibe como primera opción la ADP puede ir a hemodiálisis de manera ocasional o definitiva, dependiendo de su peritoneo. Lo mismo, un paciente en hemodiálisis puede trasplantarse o ir a ADP. También el paciente en la enfermedad renal crónica avanzada puede hacer un trasplante como primera opción sin haber dializado nunca. Cuando ya todas estas opciones fueron agotadas, también o por decisión del paciente, hay un cese de la terapia de sustitución renal, este paciente va a pasar a recibir un cuidado paliativo. Necesariamente sin tratamiento es incompatible con la vida, el paciente va a llegar a una situación de último día y va a fallecer. Y hay un equipo bastante complejo que trabaja para el cuidado del paciente con enfermedad renal crónica y por supuesto enfermería tiene una labor y una función extremadamente importante en todo este proceso. El tratamiento conservador no quiere decir dejarlo morir y si no se dializa no es así. Realmente se le informa al paciente que tiene el derecho de ser atendido y si aún así el paciente o el familiar deciden no recibir tratamiento, entonces igual tiene un tratamiento conservador. Lo que no recibe es el tratamiento dialítico o el trasplante. Entonces se mantiene al paciente con medicación, con dieta, con controles, hasta que la enfermedad no permita que siga con vida. Conclusión entonces, la consulta de enfermería mejora los conocimientos del paciente, que a veces puede ser deficiente. Mejora también la adhesión que tiene el paciente a cualquier tipo de tratamiento de sustitución. Aumenta la posibilidad de su responsabilidad en su cuidado, es decir, es responsable de su autocuidado y esto ayuda a su bienestar. Siempre que el paciente sea educado, recibe educación terapéutica, disminuye la ansiedad porque sabe muchas cosas antes de empezar el tratamiento. Y bueno, la enfermedad genera ansiedad, pero disminuye con la educación. Y bueno, el paciente puede incluso decidir en los casos en que se tienen las opciones terapéuticas. Y bueno, ahí tenemos algunas referencias bibliográficas y eso es todo. Y muchísimas gracias.